A continuación vamos a ver otros dos temas que están vinculados. Por un lado, la formación de los llamados reinos bárbaros en Europa y en segundo lugar, el desarrollo del llamado Imperio Carolingio. Como ya hemos señalado, en el siglo V y especialmente durante el siglo VI, en toda Europa surgieron los llamados reinos bárbaros. Estos reinos bárbaros justamente se forman a partir de la llegada de los bárbaros sobre Europa. Estos reinos bárbaros son bastante diversos. Como ya hemos visto, por ejemplo, tenemos el caso de los anglosajones. Los anglosajones se desarrollan en la parte de lo que hoy día venía a ser Inglaterra. Tenemos el caso de los reinos francos, ¿no? Digamos, importante, como vamos a ver en un momento, y tenemos el reino de los visigodos, que se establecieron en lo que hoy día viene a ser España, así como otros reinos. De esos reinos, los que nos interesan en estos momentos, porque justamente está vinculado al tema que vamos a ver a continuación, es el caso de los reinos francos. Los francos se establecieron en una zona que en la época del Imperio Romano se conocía como Galia, ¿no? Los francos, desde el siglo V, comenzaron a desarrollar algunas características que le van a dar mucho poder político. Por un lado, lograron una estabilidad al interior de las diversas tribus que formaban el reino de los francos, y por otro lado, rápidamente se cristianizaron. En este caso, el cristianismo fue asumido como una religión por todas las tribus de los francos, lo cual le dio una cierta estabilidad política. Ya en el siglo VIII, vamos a poner aquí en el siglo VIII, ¿no? Es decir, en los años 700 y pico, es que los llamados reinos francos van a tener algunos eventos cruciales en su historia. El primero de ellos ocurre cuando el año 732, vamos a colocar aquí, el año 732, Carlos Martel, que en este caso es un político muy importante del reino franco, al servicio de la dinastía de los llamados reyes merovingios, logra detener a los árabes en la batalla de Poitiers. Ese acontecimiento va a ser clave porque de alguna manera va a sellar una especie de alianza entre los francos, que se convierten de alguna manera en el poder político-militar importante en Europa, y por otro lado la Iglesia Católica, que es el poder ideológico y cultural importante en esos momentos. En la segunda mitad del siglo VIII se produce el acceso al poder de los carolingios, quienes toman el poder en la época de Pipino el Breve, y luego él efectivamente logra transmitir su poder a su hijo Carlomagno, quien va a gestar lo que conocemos como el Imperio Carolingio. Entonces, llegamos hacia el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio es fundamentalmente una entidad política que se forma y se desarrolla entre los siglos VIII y el siglo IX después de Cristo. Como ya hemos señalado, se desarrolla a partir de lo que había sido la zona de Galia, sería lo que hoy día sería la llamada Francia actual, abarca efectivamente toda Europa, y ahí vemos los otros países que incluye, ¿no? Austria, Alemania, Italia, Suiza, Países Bajos, etc. El llamado Imperio Carolingio se caracteriza, como ya hemos señalado, por desarrollarse en la base de lo que fue en su momento el Reino Franco. Importantes fueron las dinastías Merovingia y Carolingia, y tiene una organización política clave, una organización política en la cual, por un lado, está efectivamente el emperador, luego se encuentran los llamados Campos de Mayo, que son unas asambleas, ¿no?, que elaboran leyes llamadas capitulares. Luego existen un conjunto de funcionarios que dependen directamente del emperador y que de alguna manera son sus mecanismos de control, como por ejemplo el canciller, el chambelán, ¿no?, el llamado mayordomo, ¿no?, y otros personajes. Y también tenemos por aquí el llamado missi dominici, que es un delegado del emperador que supervisa la tarea de todos los otros funcionarios, que son fundamentalmente los duques, los marqueses y los condes.
Esta es una estructura política clave que de alguna manera permitió administrar eficientemente el Imperio Carolingio. Otro aspecto del Imperio Carolingio clave fue la cultura. De alguna forma el Imperio Carolingio desarrolló una especie de rescate de parte de lo que había sido la cultura clásica occidental, a través de las llamadas escuelas palatinas, donde se educaban los nobles, las conventuales, donde se desarrollaba la ciencia de la época vinculada especialmente a la religión, y las llamadas escuelas parroquiales, que estaban vinculadas a la enseñanza de aprendizajes básicos como la escritura, la gramática y la oratoria, dirigido a segmentos de la sociedad que tenían esas necesidades, como el caso de los comerciantes o la baja nobleza, entre otros. Ese es el entorno de lo que fue el llamado Imperio Carolingio, que recuerden está vinculado a lo que vienen a ser los reinos bárbaros.